Pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Muy agradecidos con Dios de estar una vez más aquí, listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Sean bienvenidos cada uno. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero y muy bien. Damos gracias a Dios por todo. El día de hoy vamos a estar mirando lo que viene siendo el capítulo número 14 del Evangelio de Lucas. Quisiera compartir con ustedes estas preguntas de observación que nos invitan a prestar atención en algunos detalles del capítulo. ¿Cómo lo son lo siguiente? Número 1, ¿cuál fue la actitud de los fariseos en la comida donde Jesús sanó al hidrópico? 2, ¿qué observó Jesús en la escena para contar la parábola de los convidados a las bodas? Número 3, ¿qué le dijo Jesús al fariseo que le había invitado en los versículos del 9 al 14? Número 4, ¿por qué Jesús contó la parábola de la gran cena a la que no quisieron ir los invitados? Número 5, ¿qué características debe tener aquel que quiera seguir a Cristo? Y 6, ¿qué pasa si la sal se hace insípida? Reflexionemos de qué temas habló Jesús en la cena a la que lo habían invitado y cómo aplica eso a mi vida. Jesucristo no dijo que seguirle iba a ser fácil. Luego de plantear el costo de ser su discípulo, nos invita a meditar si estamos dispuestos a cubrir ese costo. La pregunta es, mis amados, ¿está usted dispuesto a cubrir ese costo para ser discípulo del Señor? Sin más, vámonos al capítulo número 14 y enseguida, mis amados, pasamos al comentario de ese capítulo. Sean todos bienvenidos. Observa. ¿Cuál fue la? Capítulo 14. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado
en la resurrección de los justos. Parábola de la Gran Cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, sea hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremenda palabra, mis amados. Y así llegamos al comentario de este capítulo en esta hora. Vámonos, de estos 35 versículos que contiene el capítulo podemos aprender lo siguiente, mis amados, en los versículos del 1 al 6. En otra ocasión, invitaron a Jesús a la casa de un fariseo para discutir según el versículo 36 del capítulo 7. Esta vez, uno de los más prominentes lo invitó con el propósito específico de atraparlo en algo que dijera o hiciera para arrestarlo. Atraparlo quizás sorprenda ver a Jesús en medio de los fariseos después que lo denunciaran muchas veces, pero él no temía enfrentarlos, aun sabiendo que tenían como propósito sorprenderlo en el quebrantamiento de las leyes. Según el versículo 2, Lucas, el médico, identifica la enfermedad de este hombre. Sufría hidropesia. Esta enfermedad se debe a una acumulación anormal de líquido en tejidos y cavidades. Versículos 7 al 11. Jesús aconsejó a las personas que no se apresuraran a escoger asientos en las fiestas. La gente hoy actúa con igual ansiedad para mejorar su vida social, ya sea por relaciones o relacionarse con cierta clase de personas, usar un tipo de ropa que le dé nivel o manejar un automóvil costoso. ¿A quién quiere impresionar? Antes que busque prestigio, busque un lugar en el que pueda servir.
Si Dios quiere que sirva en altas esferas, Él lo enviará o invitará a ocupar un lugar de importancia. Versículos 7 al 14. Jesús enseñó 2 lecciones aquí. Primera, habló a los invitados diciéndoles que no ocuparan los lugares de honor. El servicio es más importante en el reino de Dios que el nivel social. Y segunda, se dirigió al anfitrión indicándole que no fuera elitista al invitar. Dios brinda su reino, mis amados, a todos. Versículo 11. ¿Cómo podemos humillarnos? Pregunta. Algunas personas procuran aparentar humildad a fin de manipular a los demás. Otros piensan que la humildad significa dejarse aplastar. Pero la gente humilde de verdad se compara solo con Cristo. Reconoce su pecado, comprende sus limitaciones en habilidades, moral, logros y conocimiento. La humildad, mis amados, no es una autodegradación, es una afirmación realista y enfocada al servicio. Mire qué preciosa definición. Y yo creo que es bien importante que nos quede claro esto, porque la mayoría de nosotros sí podemos tener este concepto que aquí se nos sugiere, porque es una realidad. Muchos pensamos que el hecho de ser humilde es un sinónimo de, pues, dejadez, ¿no? O de debilidad. Y no es así, mis amados. Aquí es tener claro cuáles son nuestras capacidades y sobre todo el servicio que tenemos hacia el Señor. Ser realista, ¿verdad? Que todo lo que somos, mis amados, ojalá fuera enfocado para poder ayudar a otros. Así es que, mis amados, no nos engañemos. Versículos 15 al 24. El hombre que estaba con Jesús vio la gloria del reino de Dios, pero falló en su visión para ser parte de él. La parábola de Jesús muestra cómo a menudo rechazamos la invitación de Dios a su banquete poniendo excusas. Los negocios, el matrimonio, las riquezas u otra cosa pueden ser la causa para resistir o postergar la respuesta a la invitación de Dios. La invitación de Dios es lo más importante, mis amados. No importa qué inconvenientes tengamos. Pregunta, ¿se excusa para evitar responder al llamado de Dios? Jesús nos recuerda que el día vendrá en que Dios dejará de invitarlo y lo hará a otros. Entonces será demasiado tarde para entrar, mis amados, al banquete. Estas son palabras claras y no se trata de amenazar a nadie, mis amados, pero seamos conscientes de esta realidad. La mayoría de nosotros, claro que buscamos un bienestar personal. Sería mentiroso si dijera que no es así. Todos queremos, mis amados, de una u otra manera, pues el hecho de vivir con más comodidad, el hecho de vivir de una manera mejor, que no tiene nada de malo. Pero cuando esto se convierte en la excusa para no buscar a Dios, ahí es donde, mis amados, está el detalle. Ese sí es un problema. No descuide, mi amado hermano, su relación con Dios. No descuide el servicio. Recuerde, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No nos equivoquemos en eso. Versículo 16. Para una fiesta se acostumbraba a enviar 2 invitaciones. La primera la anunciaba y la segunda indicaba que todo estaba listo. ¿Qué tal, Los invitados en la parábola de Jesús ofendieron al anfitrión al excusarse cuando se les envió la segunda invitación. En la historia de Israel, la primera invitación de Dios vino a través de Moisés y los profetas. Y la segunda vino mediante su Hijo. Los líderes religiosos aceptaron la primera invitación, creyeron en los profetas, pero desecharon a Dios al no creer en su Hijo. De la manera en que el amo de la historia envió su siervo a las calles para que invitara a los necesitados a participar en el banquete, asimismo Dios envió a su Hijo al mundo para que la gente necesitada pudiera ser anunciada que el reino de Dios había llegado.
y estaba a su disposición. Qué precioso esto, mis amados. Versículo 16. En este capítulo leemos palabras de Jesús en contra de los que buscan rango social y favor del trabajo arduo y aún sufrido. No perdamos de vista el propósito de nuestra humildad y autosacrificio. Un banquete lleno de gozo con nuestro Señor. Dios nunca nos pide padecer por amor al sufrimiento. Fíjese esto y preste atención en ello, Dios nunca nos pide padecer por amor al sufrimiento. Nunca nos pide dejar algo bueno a menos que planee reemplazarlo con algo mucho mejor. No nos llama a unirnos a Él para trabajar en el campo, sino para una fiesta de bodas, la cena del Cordero. Apocalipsis 19 versículos del 6 al 9 también nos hablan de ello, cuando Dios y su amada iglesia se unirán para siempre. Así es que, mi amado hermano, mire, desde esta perspectiva es necesario que usted pues se posicione y mire, porque hay quienes piensan, ¿verdad?, que va a ser lo más o es lo más difícil del mundo entregar su vida a Cristo, mis amados. Claro, sí hay un precio que pagar. De hecho, aquí más adelantito se nos va a hablar acerca de los costos. Pero no lo piense por el hecho de decir, dejo algo por sufrir y hacer. Y no se trata de amor al sufrimiento, sino es pensando en una eternidad, mis amados. Es pensando en que estamos invitados a un banquete, una fiesta en las bodas del Cordero. Y somos parte, mis amados, como iglesia, ¿verdad? Somos la novia, se pudiera decir. Así es que necesitamos, mis amados, no perder de vista, porque es muy fácil que el enemigo venga y quiera tergiversar muchas veces aún el servicio o lo que hacemos para Dios, ¿verdad? Como una carga, como una imposición. Cuando uno se desenfoca, híjole, es muy fácil, mi amado, desviarse y perder de vista el propósito de cada cosa. Así es que tengamos cuidado, ¿verdad? Versículo 27. La audiencia de Jesús estaba bien enterada de lo que significaba llevar la cruz. Cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, este tenía la obligación de llevar la cruz en la que iba a ser colgado. Esto mostraba sumisión a Roma y además advertía a los observadores de que les era mejor someterse. Jesús enseñó para que las multitudes evaluaran su entusiasmo por él. Instó a convertir lo superficial en algo profundo. De lo contrario, mejor retroceder. Seguir a Cristo significa sumisión total a Él, quizás hasta morir por Él. De esto se trata, mi amado hermano. Pero le repito, confiando y sabiendo de que el Señor no tiene planes de mal para nosotros, sino de bien. Y pensando también en que se trata de algo eterno, mi amado, no algo momentáneo. Versículo 28 al 30. Cuando un constructor no considera el costo o no hace un presupuesto en detalle de su obra, tal vez la abandone sin terminar. Pregunta: ¿edificará su vida cristiana solo en parte y luego la abandonará por no tener en cuenta el costo de lo que es una entrega a Jesús? ¿Cuáles son esos costos? Miren, un cristiano puede enfrentar la pérdida de jerarquía social o riqueza. Un cristiano puede perder el control sobre dinero, tiempo o profesión. Pueden a un cristiano odiarlo, separarlo de su familia o aún sentenciarlo a muerte, como en algunos países. Pero seguir a Cristo no significa una vida extensa o exenta pues de problemas. Con verdadero interés debemos considerar el costo de ser un discípulo de Cristo, al grado de saber que nos comprometimos y que más tarde no sintamos la tentación de volvernos atrás. Versículo 34. La sal puede perder su sabor. Cuando se humedece y luego se seca, no queda sino un residuo insípido. Muchos cristianos se mezclan con el mundo y evaden el costo de ponerse a favor de Cristo,
Pero él ha dicho que si los cristianos pierden su distintivo sabor a sal, dejan de tener valor. Así como la sal da sabor y preserva los alimentos, debemos preservar lo bueno en el mundo, ayudar a que no se eche a perder y que más bien traiga un nuevo sabor a la vida. Esto requiere planificación, disposición para el sacrificio y entrega tenaz al reino de Dios. No es fácil llegar a ser sal, pero si la fe cristiana falla en esta función, falla al representar a Cristo en el mundo. ¿Cuánto sabor cristiano, mi amado hermano, puede dar usted? Dice la canción, sal para dar sabor. ¿Cuánto, mi amado hermano? Que el Señor nos ayude. Y vaya que no estamos hablando de en nuestros términos, no sé, en mi idioma, pues en Latinoamérica, muchas veces para una persona que tiene muy mala situación o que constantemente le va mal, se le dice es que está salado. No estamos hablando de ese tipo de situación, mis amados. Estamos hablando de cuando se necesita o cuando se busca que pues sea Dios obrando en la vida, en los corazones y dándonos a nosotros la capacidad de poder influir también en otros. Que el Señor nos ayude a cada uno, mis amados, para dar ese sabor a Cristo, ¿verdad? Bien, pues me encantaría por aquí saludar a mis hermanos que nos han escrito en el chat. Desde el domingo fijé este comentario de no cuento con los derechos de la música. Y yo no sé por qué se quedó fijo también en las transmisiones de aquí. Intento buscar ahí para quitarlo, pero no, todavía no doy con él. Así es que por eso se encuentra ahí este comentario de no cuento con los derechos de la música. Fíjese, solamente una canción grabada por mí cantamos el domingo antes de que se nos fuera la luz. Y aún así me aparecieron ahí de que tenía silenciado el video por no tener los derechos de la música, fíjese. Y eso que es mía la música. Esos son los detallitos por los cuales pues también dejé de incluir alabanzas o músicas en las transmisiones, pero bueno, esa es otra historia, mis amados. Por lo pronto me gustaría saludar a mis hermanos que nos han escrito aquí en el chat. Nuestro hermano Raúl Mejía, buenos días, Dios los bendiga, mi hermano, Dios me lo bendiga, espero que se encuentre muy bien. Nuestra hermana Alejandra presente, bendiciones para todos mis hermanos, amén, amén. Dice nuestra hermana Gladys, bendiciones mis hermanos, amén, amén. Gracias a Dios por todo, pues les bendigo en el amor del Señor, mis amados, a cada uno de ustedes. Espero que tengan un día bendecido, que sea un día de victoria para cada uno de ustedes. Primeramente Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, por acá nos vemos para continuar con un capítulo más aquí del Evangelio de Lucas. Así es que sin más, mis amados, pues les bendigo en el amor del Señor, primeramente Dios. Ánimo, excelente día para todos. Bendiciones.